Bueno, muy buenos días, amigos, hermanos que van a estar observando este video. Es un gozo para mí estar compartiendo con ustedes esta palabra. Dios me la regaló en un momento muy difícil de mi vida y me hizo esta pregunta: ¿cómo vivir si sabes que se acerca la hora de dar cuentas? Realmente es algo que nadie está preparado para contestar a la ligera, digámoslo así. Y quiero decir ante todo que si alguien fue confrontado al escribir estas líneas, fui yo, personalmente fui yo. Pero si Dios realmente puede tocar la vida de ustedes, a quien llega este mensaje, será de mucho gozo para mi vida. Quiero que me acompañen a una cita bíblica que se encuentra en 2 de Pedro 3, capítulo del 1 al 14. Tal vez no vamos a estar viendo todos los versículos, pero sí quiero leer alguna parte de ellos, que realmente tienen que ver mucho con este mensaje. Dice lo siguiente: amados, esta es la segunda carta que os escribo, está hablando el apóstol Pedro, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Si usted se fija en la diapositiva, yo subrayo limpio entendimiento, porque no le está hablando a personas ajenas de conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, nos está hablando a nosotros mismos. Continúo: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Subrayo esto para decir que el advenimiento habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero hay muchos que, como dice la misma palabra, son burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, tales cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bien, yo quiero dejar la lectura hasta el versículo 8, no tomarla hasta el 14. Es muy bueno que usted tenga presente que puede seguir leyéndola. Es una bendición tenerla presente, todos esos versículos. Pero yo voy a detener la lectura de este pasaje y detenerme a pensar en lo que realmente Dios me mostró y tocó mi vida al punto de mejorarla. La primera pregunta que Dios me hizo, yo la tomé aquí un poco general. Perdón un segundo. Y lo noté como: si usted supiera que Dios viniera en este instante, ¿cambiaría sus planes de vida? Pero realmente Dios me la hizo en un momento difícil, como inicié esta charla, y me dijo: Soraya, si tú supieras que el Señor viniera en este instante, ¿cambiaría tus planes de vida?
Queda uno perplejo ante esa pregunta. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hoy vivimos, nos acostamos y aún planeamos cómo seguirá siendo nuestras vidas en el próximo día, quizá las próximas horas, o aún el próximo instante, para no tener que entrar en un intervalo, a definir un intervalo de tiempo. Y nos damos cuenta que en cualquier momento, en cualquier instante, nuestro destino apunta a entregarle cuentas a Dios. Entonces, si en nuestro entendimiento renovado, acuérdense del primer versículo que les escribí: oh amados hermanos, exhorto vuestro limpio entendimiento. No le está hablando a personas del común. Entonces, si en nuestro entendimiento, que creemos que está renovado, no existe como la definición de lo que es la palabra eternidad, nosotros no podemos entender muchas cosas que hoy pasamos por alto. Esto vemos como cada instante es una oportunidad más. Si tenemos clara la palabra eternidad, vemos cómo es una oportunidad más de ir avanzando en la profundidad de alcanzar la madurez del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces cambiaríamos completo el rumbo de cómo hemos encaminado nuestra vida. Hay muchas frases que usted las ha escuchado en esta iglesia. Hay muchas frases como alcanzar la madurez del varón perfecto, somos uno en él, ¿cierto? Son verdades que hemos tomado para nosotros, pero que si nuestro entendimiento, si realmente hemos renovado nuestro entendimiento hasta vivirlas por completo. Hay algo que quiero mostrarles y que está presente en todos nosotros y se llama el afán de la vida. Hoy planeamos una cosa, priorizamos otra, hacemos un cuadro y ese cuadro que está presente acá, decimos realmente qué es lo urgente, qué es lo no urgente, qué es lo importante, qué es lo no importante, qué hay que ignorar en ese cuadro. Eso es una planeación. Muchas personas estudian para hacer esa planeación. Muchas personas que son estrategas, como en esta imagen el Señor está haciendo unas jugadas perfectas para, digamos que para meter un gol en el arco contrario a su equipo, obviamente, y poder optimizar, la palabra es optimizar todas las acciones que planea. Realmente es algo que está sujeto a lo que Dios realmente quiere con nosotros. Pero si nosotros no le damos el espacio a seguirnos metiendo en intimidad con Él, solamente va a pasar como eso, como el afán de la vida. Si somos consecuentes, coherentes con esto, es tiempo de hacer unos ajustes, pero unos ajustes ya en nuestra manera de actuar. Eso fue lo que Dios me motivó a que yo hiciera, ajustes, no creyendo que tenemos tal vez unos largos años de vida, otros dirán meses, semanas, horas, sino que todo se reduce al próximo instante de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros somos conscientes y somos coherentes y consecuentes con el próximo instante de nuestra vida, comenzamos a vivir con la expectativa de la eternidad. Es cuando podemos comprender la oración de Moisés, varón de Dios, en el Salmo 90, 12. Trae un título muy interesante que tocó mi vida y habla de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y dice algo a mí me tocó profundamente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Realmente la eternidad de Dios es perfecta. Si nosotros nos moviéramos en la eternidad de Dios, no tendríamos por qué vivir el afán
del día a día, porque sabemos que esto es como un viaje desde antes del inicio de la fundación del mundo hasta después de los tiempos finales. Y si nosotros nos movemos y sabemos Dios que tiene para nosotros preparados, realmente es algo que no admite ninguna duda. Es ahí cuando entramos en algunas preguntas, hombres, mujeres, cristianos, no cristianos, preguntas que podemos decir, hoy somos, mañana no sabemos. Depende de esa actitud. En días pasados estábamos hablando del control del espíritu y de lo que aún alimenta nuestra alma. Y decíamos como a manera jocosa, al alma todavía le gusta la Coca-Cola. Y es cierto, yo tengo que hablarle a mi alma para que mi alma decida fundirse con el Espíritu y ser sometida con el Espíritu Santo, ser una sola y no aceptar el dominio del cuerpo. Hoy te llaman cristiano, ¿eres nacido de nuevo? Creo que esa es la pregunta fundamental de esta charla, desde el inicio de esta charla. ¿Eres nacido de nuevo? Si eres nacido de nuevo, vivirás como si el próximo instante de tu vida tendrías que darle cuentas a Dios. Pero ¿qué sucede? Un solo error que ponga en tela de juicio esta condición de nacido de nuevo o nueva creación marca la diferencia en el próximo instante de nuestras vidas. Yo quiero comentarles algo que sucedió hace unos días. Y ese algo, pues lo escribí acá para no olvidar nada, no dejar dentro del tintero nada, pero realmente fui afectada por un malestar que en este tiempo realmente es algo, ¿cómo les diría yo a ustedes? Es algo que asusta, es algo que puede poner en tela de juicio si eres nueva creación o no. Y fui afectada por una gripa, pero más que afectada por una gripa, fui afectada por una situación difícil que estaba pasando en la casa, algo de duda cubrió completamente mi entendimiento y realmente me dejé afectar por ese malestar que por estos tiempos de invierno y con todas las habladurías de las personas no nacidas de nuevo resultan muy peligrosas. Y alguien muy cercano me dijo o vio mi condición o me escuchó mi condición afectada y me ofreció una ayuda. Pero yo les puedo decir a ustedes que cualquier ayuda, por más alta que sea, cuando no viene de una persona que tiene un limpio entendimiento y que no es nacida de nuevo, resulta ser una ayuda muy minúscula. A cambio, yo me puse de acuerdo con esta persona, con una mentalidad caída, tengo que decirlo, y me dijo, ve a urgencias, te escucho muy mal. Ve a urgencias, te escucho muy mal. Eso fue lo que me dijo. Yo dije, ¿qué hago? Me pongo de acuerdo, acepto esa ayuda, me pongo frente y digo, yo sé en quién he creído, y me paro y realmente hubiera pasado la prueba tal vez con galardones, con elogios, pero no fue así. No fue así porque yo sencillamente decidí ponerme de acuerdo con una mentalidad caída. Y sucedieron muchas cosas que en la terminación de esto yo quiero compartirles. Lo que puedo decirles en este momento es que esa minúscula ayuda se tradujo en cosas innecesarias que no utilicé, en cosas
que iban para una UCI donde nunca estuve. ¿Y qué pasa con esto? Esto hizo que realmente casi ocurra un desenlace fatal y anticipado a la perfecta voluntad de Dios. Tengo la seguridad, tengo la certeza que soy salva. Tengo esa certeza porque esa certeza me la da Cristo. Me la da Cristo con lo que hizo en la cruz por mí. Pero había sido en un tiempo en el que Él no hubiera querido que yo hubiera partido. Gracias a que Él me ayudó, pude salir de esto. Tuve que soportar cosas que jamás imaginé. Me querían provocar un infarto, pero no se dio, sino se dio solamente una taquicardia. Me metieron una paleta para producir ese infarto. Subieron la frecuencia cardíaca desbordada, digo yo, en 180. Introdujeron directamente a la vena un líquido lechoso en urgencias para bajarla de 180 a 53. Metían y metían fármacos y fármacos y fármacos. Y yo les decía, yo estoy en mis condiciones plenas, yo no tengo que estar en este lugar. Pero habían muchas cosas de por medio. ¿Por qué estaba en ese lugar? Tal vez porque hoy somos, mañana no. Tal vez porque hoy te llaman cristiano y no has contestado la pregunta, ¿eres nacido de nuevo? Muéstralo, confírmalo. Por eso tuve que pasar, hasta que alguien se acercó, que nunca más volví a ver, una auxiliar médica, el día 4 de mi estadía en ese terrible lugar, y me dijo, ahorita viene el internista, me dijo con mucha dulzura, ahorita viene el internista, dígale que usted puede firmar una salida voluntaria y que si es así, usted se somete a irse para su casa y a estar en su casa, que es donde debe estar. Aquí no debe estar, usted no tiene oxígeno. A usted la quieren meter a una UCI y están buscando o un infarto, están buscando que la glucosa suba, entre otras cosas. Entré con 90 de glucosa, salí con 298 porque la hacían elevar de una manera impresionante. Fue algo muy, muy tremendo y muy doloroso, muy doloroso. Y me dijo esta persona, llevándome el desayuno, que yo pensé que era mi cumpleaños, porque en esos lugares el desayuno no es que sea cosa muy agradable. Y esta vez era lo que más me gusta a mí, cereal con yogur y una gelatina y unas galletas. Me dijo eso, dijo, pero no diga que fui yo. En la junta que hicieron los médicos, junto con el internista, que fue, entre otras cosas, muy grosero, no estaba esta persona. Y ya después de dar un dictamen, sí, que se vaya hoy, se ha querido ir desde el primer día, que se vaya hoy. Y yo dije, sí señor, me quiero ir, desde el primer día me quiero ir. No está equivocado con eso, me quiero ir. Y nadie se acercó más por ese cuarto, nadie. Solamente esa auxiliar médico que fue y me dijo, no ha comido, cómase este almuercito, el último almuercito antes de que se vaya. Y fue un almuerzo delicioso que pude comerme en medio de tantas cosas que yo tuve que soportar. No sé cómo hice. Realmente fue Dios enviándome uno de sus ángeles, creo yo, que me ayudara a tomar esta decisión. Con una naturaleza de una nueva creación me paré, y con la renovación del entendimiento, aunque para esto tuve que tomar distancia, que es lo más doloroso, de personas muy, pero muy cercanas, y decidir no involucrarme más con ideologías de naturaleza caída y no permitir seguir ocultando por un cierto tipo de aceptación injusticias que se estaban perpetrando. Pues hoy soy consciente
que sí hubo un engaño sutil que hizo que yo accediera a muchas cosas, pero tengo que hoy aceptar que yo fui la que permitió desenfocarme. Yo quiero que usted me acompañe a una cita que está en Romanos, capítulo 13, versículo del 11 al 14. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, aquí estamos hablando, bueno, el siguiente versículo dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no preveáis para los deseos de la carne. Si usted observa el último versículo que estamos leyendo en este momento, habla de sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Realmente fue algo que me mostró en este tiempo que estuve de descanso en la casa, el mismo Señor. Siempre me veía con una armadura, durmiendo, haciendo las cosas que estaba haciendo en la casa, en cualquier situación, siempre me veía con una armadura. Cuando yo vine y compartí esto con la pastora de la iglesia, ella me decía: es que la armadura no es algo que se quita y se pone, la armadura sencillamente es vestirnos con el Señor Jesucristo y no podemos entonces dejarla. Y es cierto, yo no podía dejarla. Yo tengo un conocido que muy cercano, que él era policía en el Bichada, y el sitio más seguro para él era entrar una colchoneta en el baño, porque era el sitio más seguro. Y yo estoy segura que él no dormía sin su armamento. Nosotros no debemos dejar nuestra armadura, y nuestra armadura dice acá: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y yo digo, y no acepten ayudas minúsculas que los desenfoquen de lo que Dios realmente tiene para nosotros y para ustedes también. En este tiempo, escuchar noticias resulta completamente caótico. Lo que más podemos resaltar son títulos de pandemia, lo que iban a hacer conmigo, ingresarme a una UCI sin tener por qué. Entre otras cosas que les digo, mi saturación era de 92, la prueba PCR antígeno salió negativa, no estaba con oxígeno, mi frecuencia cardíaca hasta que ellos la desorganizaron estaba normal, mi glucosa estaba normal hasta que ellos la desorganizaron. Realmente fue una mafia en la que yo caí. Hoy entiendo que es la mafia, esa mafia se llama perdición, me desenfoqué. Pero los títulos que más sobresalen son esos: pandemia, cifras mortales del tercer pico, inseguridad, aberraciones al núcleo familiar, predicciones de hombres pertenecientes a las élites que gobiernan el mundo y hombres que realmente desconocen la esencia del Espíritu en nuestra vida. Todo esto que acabé de nombrarles, lo que hace es hacernos entrar a un acuerdo con una mentalidad caída, de una naturaleza caída. Esto realmente atemoriza, llena de pánico y no permite que tengamos en nuestro hombre interior la sed de ir avanzando. ¿A qué? A la madurez del varón perfecto que es Cristo. Esta imagen que ustedes ven acá es lo que a todos nos espera. Unos se van antes, otros se van después, otros se van felices,
otros no tienen la seguridad que tenemos nosotros, pero después de la muerte viene el juicio para los hombres. Algunos serán galardonados, otros no quisiera que llegara ese momento. Hay muchos pasajes en la Biblia donde muestran que realmente es duro lo que vivió Lázaro, lo que vivió el rico. ¿Qué se iba a imaginar el rico? Un hombre, por no decir que tenía todo solucionado aquí en la tierra, llegar a gemir y pedir ayuda. Manda a alguien que avise a mi familia, que les diga que esto es real. Esto no es para tener ninguna clase de miedo, es para saber que realmente esto existe. Y cada uno tiene que saberlo y tenerlo claro. Uno no se puede poner a jugar con cosas que realmente son. Hay un dicho popular que dice que no se ponga a jugar con fuego porque se quema. Sabemos que en cualquier momento podemos estar en lista de entregar cuentas a Dios. Y tenemos que estar dispuestos, tener consciente en nuestro entendimiento limpio la palabra eternidad y saber realmente qué es lo que nos corresponde. Si aún no ha llegado ese momento, pues damos gracias, como yo las di. No llegó ese momento, gracias Dios por esta oportunidad que me diste. Pero si hubiera llegado, tener la conciencia tranquila. Esta mañana escuchábamos en la casa el testimonio de Katherine Kuhlman y en una parte decía que ella cuando enfermó, dos amigos muy cercanos, una pareja de esposos, quisieron ir a orar por ella y ella con las manos les dijo que no, que ya era el momento de partir y de entregarle cuentas a Dios. Es una felicidad anhelada ya saber que todo está cumplido, saber que se ha hecho lo que Dios ha querido, el propósito que Dios ha fijado en nosotros. Pero si no es así, pues sí, como en el caso mío, pues damos gracias. Pero también me pregunto, ¿en qué punto voy de la avanzada de la carrera de la fe, de la buena carrera de la fe, para ser contado dentro de los obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse? Esa es una pregunta. Aunque sabemos que algún día vamos a morir, o si no el rapto, porque también puede suceder, casi nadie vive bajo la luz de la eternidad. De acuerdo al primer texto bíblico que estábamos hablando, en 2 de Pedro 3, 1, 14, hay dos cositas que Dios me mostraba, y la primera es vivir a la luz de la promesa de Dios. Quiero que usted observe esta diapositiva. Es una diapositiva donde se marca, se puede decir, la teología que nosotros conocemos, pero hay algo antes, después, en el intermedio, y es la palabra eternidad. La eternidad se manifiesta en todo este contorno. ¿Por qué? Porque Dios es eternidad. Dios es eterno. Vivir a la luz de las promesas de Dios, como hablábamos en ese primer texto bíblico, en los 4 primeros versículos, recordando lo que se profetizó antes de Cristo, que se cumplió con Cristo y que fue enseñado por sus apóstoles y los que siguen sus enseñanzas. También hay que mirar que dentro de esas enseñanzas se encuentra la apostasía que hoy se está viviendo, que se vivió también en algunas épocas pasadas, pero hoy se está viviendo, la anarquía y la autodestrucción que el hombre está viviendo. Me detengo yo a pensar si realmente sé qué es eternidad. Esto de ninguna manera es para tener miedo, ni la anterior diapositiva es para tener miedo. Esto realmente es para que seamos entendidos
y sepamos que ahora somos nuevas criaturas y que gozamos de tener la vida eterna. Si usted se siente gozando de la vida eterna, usted no tiene por ningún motivo que ser cobarde, no tiene que dudar, no es tiempo de huir para evitar una disciplina. Eso, ¿sabe cómo se llama? Cobardía. El que se retira por algún impedimento que ve enfrente, eso se llama cobardía. Y miren lo que encabeza la lista en este texto bíblico. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces ahí démonos cuenta que algo que a mí me impacta es que en estos 4 primeros versículos del texto inicial de Segunda de Pedro, habla de la presencia de los burladores, que son diferentes a los que tienen dudas. Yo puedo tener dudas, usted, mi hermano que me ve, también puede tener dudas. Pero ¿qué pasa con los que tenemos dudas? Estamos abiertos a las evidencias que se nos presenta diariamente en la palabra de Dios y las aceptamos, porque nuestro entendimiento cada vez está siendo más renovado. Pero el burlador es la persona que no oye las evidencias, ni hace caso de ellas, o sea, no hace caso de las evidencias o las pruebas que la misma Biblia ofrece para demostrarle que está equivocado. Se dedica a burlarse, a criticar, a despreciar y a atacar. Ustedes se acuerdan que en esos 4 primeros versículos de Segunda de Pedro dice claramente que ¿cuál advenimiento? Si desde que nuestros padres murieron todo sigue igual. ¿Cuál segunda venida de Jesucristo? Eso todavía falta mucho. No hagamos estas aseguraciones, esas afirmaciones, porque realmente no podemos entender qué es realmente lo que tenemos enfrente. Hay algo que yo quiero definir con ustedes y es la palabra eternidad. Está en el versículo 8, no olvidéis, hermanos, que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Hay una historia que me causó mucha gracia, podemos decirlo así, y es una historia muy jocosa y habla de un hombre que va al cielo, no sé si en visión o bueno, en fin, va al cielo y le dice a Pedro: Pedro, cuéntame una cosa, ¿cuánto equivale 1 minuto en el cielo? Y él dice: uy, no, 1 minuto en el cielo son como miles de millones de millones de millones de minutos en la tierra. Dice: sí. ¿Y cuánto es 1 peso en el cielo? Dice: no, eso es como miles de millones de billones de dólares en la tierra, o de euros, si lo quieres poner así, en la tierra. Y le dice el hombre: Pedro, ¿tú me podrías prestar 1 peso? Y el otro le dice: claro, dame 1 minuto. Es ahí cuando nosotros entendemos que realmente nosotros, Moisés realmente lo dijo, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. La eternidad solamente la podemos entender con la mente de Cristo y con la definición que tenemos de Dios. No tiene principio, no tiene final. El que no tiene el conocimiento de Dios no tiene el concepto de eternidad.
es el alfa y la omega. Solo lo podemos entender con la mente de Cristo. Cuando caminamos en eternidad, podemos ver las bendiciones que fueron decretadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo y hasta después de la terminación de los tiempos. Y yo por un instante de disfrute de una minúscula, escuche bien, minúscula bendición, casi pierdo la vida. ¿Sabía que era caminar en eternidad? Creo que no. Se me olvidó por un instante, se me cegó el entendimiento por un instante, porque no supe apreciar la palabra eternidad y por eso casi pierdo la vida física. La vida con el Señor, Dios es misericordioso y hasta en esos tiempos hay lapsus donde le pedí perdón a Él. Eternidad es mantenernos en un viaje continuo desde alfa hasta omega. No tiene principio ni tiene fin, solo moviéndome bajo el propósito que Dios desde el principio estableció para nosotros. Creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el propósito. Quiero que usted observe esto que Dios me mostró. Nunca me imaginé que Dios me fuera a mostrar algo tan sencillo, pero tan importante a la vez. Este es un instrumento que se utiliza en geometría, es un instrumento muy básico, pero así como es de básico, se llama transportador o graduador en algunos casos, también lo utilizan los grandes ingenieros y convierten en aparatos sofisticados, algunos que se llaman clinómetros incluso, para medir ángulos de elevación, ángulos de depresión, hacer cálculos. Pero un error resulta muy tremendo. Vemos este aparato que tiene números, está graduado, en este caso que es la mitad de 0 a 180 grados, y los números más grandes que usted puede ver que sobresalen en la imagen son cada 10 grados. Pero por cada 10 grados hay 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, que es una distancia muy mínima. Y realmente aquí, en este transportador que no tiene más de una línea, digámoslo así, de 5 centímetros, 4 centímetros a lo mucho, la distancia se ve corta. Quiero que observe con esa misma figura esta otra, que fue lo que Dios me reveló. Realmente un ángulo es como el que aparece ahí, esa línea, esas dos líneas que se unen en un punto y se separan. Es muy sutil esa separación. Todo tiene un inicio, ese punto inicial. El inicio fue Génesis 1:26. Creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ¿sabe una cosa? La responsabilidad es de usted y mía de caminar como fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Sí, hay algo que lo detuvo, hay un engaño que viene desde Adán y Eva, sí, pero también hay un antídoto, si lo podemos decir así, que fue el nacimiento de Dios hecho hombre en Jesucristo, el cual dio hasta su última gota de sangre por mí, y yo decido si creo, yo decido si camino en eternidad, si camino con una nueva creación o si me voy para la perdición. Es muy sutil, tal vez usted aquí lo ve muy separado en esta diapositiva. No podía hacerlo tan sutil porque no se hubiera diferenciado, pero lo único que sí sé y se ve claramente ahí es que la distancia entre la perdición y la eternidad de una nueva creación se llama muerte. En griego es thanatos, ausencia de Dios en la vida del hombre. Aquí nos han enseñado eso y realmente sí,
Si es muy separado, es que desde el comienzo usted tajantemente dijo: decido no creer y hacer mi vida como a mí me plazca. ¿Sí? La distancia que separa un grado de otro. Yo quisiera que usted mirara un transportador, si lo tiene en su casa, si alguien muy cercano lo tiene en su casa, de 1 grado a 2 grados, de 0 grados máximo a 2 grados, que son los errores más frecuentes que se hacen. Es muy sutil. Fue lo que me pasó a mí. Yo necesitaba esa ayuda, la necesitaba, sí, pero creí más en aquel que me iba a dar la ayuda y no en aquel que había dado hasta la última gota de sangre por mi vida. Y le dije: tú tienes misericordia de mí, Señor, juguemos un ratico, juguemos a que yo recibo y más adelante vengo. No, para nada. La distancia que separa un grado de otro pareciera muy sutil, muy minúscula, pero proyectada a la eternidad es desastrosamente infinita. Escuche, la distancia que separa un grado de otro pareciera muy sutil, muy minúscula, pero proyectada a la eternidad es desastrosamente infinita. ¿Y quiere que le diga por qué? Porque la eternidad de una nueva creación es una eternidad que no tiene límite, pero la eternidad de la perdición también es una eternidad que no tiene límite, y las dos son reales. Una es para condenación eterna y la otra es para vida eterna. Quiero que usted revise este otro gráfico, y es una misma medida de grado, de ángulo. Al principio serán 2 grados en un tiempo determinado. La distancia es casi imperceptible. La segunda, el mismo desvío causó una distancia mayor. Ya se ve un poquito más. Y la tercera aún es mayor. ¿Usted se puede imaginar dónde se pudiera proyectar esto a la eternidad? Sería lo que le estoy diciendo, infinita. Estar de acuerdo sutilmente con una mentalidad de naturaleza caída que me separa de la fe en Cristo y me ubica en la realidad de este mundo es muerte. Tánatos, separación entre Dios y yo. Y fue muy sutil, 1 grado de mi camino, a lo sumo 2. No sé usted en qué posición se encuentra, pero quiero decirle algo. El propósito de Dios no es que usted se pierda. El propósito de Dios no es que usted lleve una vida miserable. Ese no es el propósito de Dios. Alguien una vez dijo: Dios no creó el infierno, y creo que lo sacó de un pasaje, no sé. Dios no creó el infierno para sus hijos, porque a todos nos creó a imagen y semejanza suya. Pero al infierno van los que deciden no creer. Alguien aquí en la iglesia nos enseñó que la ira de Dios es quitada sobre el hombre que cree, pero el que no cree, no, de esa ira no se puede librar. Y en este gráfico yo les presento una especie de ángulo que llegó hasta un punto. Todo cristiano está ahí dibujado. Por sus decisiones se va camino a la perdición, pero sin muerte no hay vida eterna, también nos lo enseñaron acá. Está en Juan 12:24, el grano de trigo debe morir y caer. Y está la silueta de un hombre que va a caer, y está la flecha hacia dónde tiene que caer. Para que produzca mucho fruto, debe caer a la eternidad de una nueva creación y seguir caminando. Pero quiere que le diga una cosa: salvación y condenación son reales, como ya lo hemos venido hablando, pero hay que tomar esta decisión en vida. No puedes ser, o no puedes pretender ser como el rico, que pensó: deja que Lázaro venga y humedezca su dedo y lo pase por mis labios. No, tiene que ser en vida para que esto ocurra. Quiero ver otro punto, pero sacado de esto que experimenté, y la verdad siempre lo hago a lo largo de toda mi vida.
Yo siempre le he dicho a Dios, ay Señor, pero es que no conozco un caso real. Sí me han dicho, he escuchado comentarios, pero no conozco un caso real donde yo diga, hay una persona que pasó por esto y por una lucha fuerte, así como la que yo estoy pasando, y salió adelante. Muéstrame. Y últimamente le comentaba yo a la pastora, Dios me ha sorprendido con lo que me ha mostrado, realmente. Y fue así donde me mostró que sí, efectivamente, hay muchos ejemplos que lo que a mí me sucede no es la panacea, no. Que hay muchos ejemplos donde realmente se puede mostrar que hay personas que tuvieron que darlo todo realmente y aún salieron adelante. Quiero que usted piense en algo, en una definición que es valentía, para enfrentar no solamente los peligros, sino también la muerte. Y pensemos en lo siguiente, el peligro puede suceder, y es más, sucede muy a menudo, puede ser muy frecuente en nuestras vidas, y lo enfrentamos. Pero ¿usted se acuerda de la diapositiva 12? La diapositiva 12 es la diapositiva en la que está, que primero viene la muerte y después el juicio. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted mire y nos vayamos al texto que la está soportando y está en Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La pregunta sería, ¿estamos preparados para enfrentar los dos? ¿Enfrentar peligro y enfrentar muerte? Entonces, en este pasaje, Dios me muestra el mejor ejemplo, y es el ejemplo de la vida del apóstol que fue llamado al apóstol de los gentiles, Pablo, cuando se dirige a Timoteo. Timoteo, un muchacho, un joven, no sé cuántos años tendría, pero se enfrenta a un pastorado con su corta edad, un pastorado donde hay personas, creo que es en Filipo, no estoy segura, pero hay personas que realmente son muy inmaduras, que se creen muy eruditas, que creen que tienen el control de las cosas, pero no son nacidas de nuevo. ¿Qué pasa con Timoteo? Timoteo se desanima. Timoteo alcanza a desanimarse, tiene Pablo que recordarle lo de su abuela Loida, tiene que recordarle lo de su madre, tiene que alentarlo. Entonces, lo primero que hace Pablo realmente con este muchacho joven es alentarlo. Y en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entre paréntesis, coloqué buen juicio. Esta es la forma en que Pablo alienta a Timoteo. No es con cobardía. Recordemos que en Apocalipsis 21:8 los que encabezan la lista son los cobardes, y nosotros no queremos eso para nuestra vida. Él nos ha dado poder, amor y dominio propio, es decir, buen juicio. Pablo estaba familiarizado con cualquier tipo de peligros. Realmente, si nosotros podemos mirar en 2 Corintios 11, 23, 27, dice, ¿son ministros de Cristo? Y yo creo que él piensa, porque ahí hay un paréntesis, dice, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos,
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y fríos y en desnudez. ¿Tenía una base que sustentara la fuente de su valentía Pablo? Yo creo que sí. Un hombre que fue probado en todo eso. No se trata de un ministro más, no se trata de un hermano al que todo le haya salido bien, que todo lo tiene controlado. En esos días que yo estuve de descanso, escuché una entrevista y me causó curiosidad y la seguí escuchando. El entrevistador preguntó al entrevistado que cómo se sentía con la relación a la que hoy en día tenía, con relación pues a todo lo que él poseía y todo esto, y el entrevistado dijo: muy bien, yo tengo la mejor esposa, una enorme empresa y unos hijos excelentes. El entrevistador le pregunta: ¿y no hay ningún gustico que sientas que está haciendo como fila? Y el entrevistado responde seguro: no, tengo todo lo que puedo anhelar, no quiero cambiar nada. Debo mencionar que este entrevistado es un hombre ya un poco mayor, que hace mucho tiempo tiene una influencia a quienes lo siguen por su carisma, tiene mucho carisma. Y finalmente el entrevistador le hace la última pregunta y le dice: si Dios se te presentara y te dijera, como lo hizo con Salomón, y te dijera por el nombre, ¿qué quieres? No vale sabiduría ni riquezas, porque es evidente que ya las tienes. Me has contestado que en todo estás bien. ¿Qué le contestarías? Se queda por un instante pensando el entrevistado y contesta, le diría con toda seguridad, sin temblarme la voz: revélame el plan que tienes para mí. Solo quiero dejar un pequeño interrogante con esto que contestó el entrevistado. Y tal vez sí, eso causa un vacío en mi percepción. Este es un hombre que está preparado para el próximo instante de su vida, para darle cuentas a Dios, por más de que aparentemente su vida está arreglada. ¿Cuántas personas que están viendo este video incluso tienen todo arreglado? Incluso están ahorrando en una fiducia, incluso están haciendo muchas cosas, pero ¿saben realmente qué es lo que Dios tiene para sus vidas? Bien, entonces, cuando yo pienso en la definición que quise darles, encuentro Mateo 11:12 que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otras traducciones dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, o en otro texto bíblico, no recuerdo bien, pero realmente lo arrebatan es con violencia. Realmente sí está sufriendo violencia. Y yo puedo decir: ¿qué grado de violencia tengo? Hay muchas definiciones, encontré muchísimas. La primera, actitud y determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, miedo o riesgo. ¿No le ha pasado? Uy, yo hice esto, pero nunca imaginé haberlo hecho. La segunda, también es una virtud del ser humano que impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo y temor por las dificultades y riesgos a sobrepasar. Se parece a la primera. La tercera, calidad mental o espiritual que nos permite enfrentar el peligro, oposición o los desafíos de la vida con audacia, calma y firmeza. Me gustan más las pequeñas, lo confieso. Valentía, hacer lo que tienes miedo de hacer. Yo me paré y dije: firmo salida voluntaria, y aquí estoy. Si no hubiera sido así, ayer que se cumplían los 14 días,
no sé cómo hubiera salido. También tiene que ver con la siguiente definición, es el temor que ha orado. A veces uno cuando ora tiene como cierta cosa, pero dice, no, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y lo hice, salí valiente, ¿verdad? Pero usted siempre tiene que orar y tiene que mostrarle a Dios su condición para que Él tome eso y usted sea un valiente. Entonces, eso me gustó en esa definición, pero esta es, yo creo que la que se gana el premio Nobel en este caso. La dijo el general George Patton, comandante de un cuerpo de tanques en la Segunda Guerra Mundial. Valentía es arrinconar el miedo por un minuto más. ¿Qué pasa en el siguiente minuto? Usted vuelve y lo arrincona. ¿Qué pasa en el siguiente minuto? Usted vuelve y lo arrincona. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando usted tenga la victoria. Entonces ahí se vuelve usted valiente. No digas, no lo puedo hacer hasta intentarlo la última vez. ¿Y cuándo es la última vez? Cuando usted pueda. Entonces, sencillamente, eso es valentía. ¿Por cuáles razones Pablo se empoderó para estar dispuesto a enfrentar lo que hablábamos en 2 Corintios 11 del 23 al 27, todo lo que había sufrido? Porque con esas cosas que teníamos, con todo eso que él había pasado, por favor, ¿cuántos de nosotros hubiéramos decaído? Muchos. Lo primero fue su redención en el camino a Damasco. Eso está escrito en Hechos 9:20, no lo vamos a ver, pero sí le invito a que usted lo estudie. Es increíble. ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él tuvo realmente un encuentro con Dios, una conversión genuina. Fue una nueva creación en Cristo en ese mismo instante. No había duda en él de quién era Jesús y lo predicaba. Después del camino de Damasco no hubo una vuelta atrás, no hubo eso. Lo segundo, de las razones por la cual Pablo se empoderó para estar dispuesto a enfrentar todo lo que enfrentó, fue la carrera que había acabado como seguidor de Cristo, llevando el Evangelio, consciente de que tenía consecuencias eternas. Fue una motivación enorme para el apóstol Pablo. Es por eso que tiene autoridad espiritual para decirle a Timoteo lo que se encuentra en 2 de Timoteo 4, del 5 al 8. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le dijo en pocas palabras a Timoteo: no me rendí, no claudiqué, he hecho todo lo que Dios me mandó, no decidí retirarme, no me desenfoqué, ni 1 ni 2 grados, ni lo más mínimo. Debemos ser fieles en lo que Dios nos ha puesto. Lo que Pablo aprendió en su intimidad con Dios, debía compartirlo con otros, y así lo hizo. He peleado la buena batalla de la fe. Lo que Dios espera que hagamos, espera que lo hagamos desde nuestra nueva naturaleza, controlada por el Espíritu Santo, fieles a Dios siempre. Lo tercero que empoderó a Pablo fue: me espera una recompensa. Quiero decirles que Pablo no sirvió a Dios por la recompensa, pero fue sabio para saber lo que Dios había dicho. Quiero que usted lea después, porque no hay tiempo, 1 Corintios 3, del 11 al 17. Y sí, ahí encontrará que hay una recompensa. Esta depende de que corramos la carrera de la fe.
Si lo creemos, podemos vivir disfrutando los beneficios de la vida eterna, cada día subiendo más de nivel y aptos para el cielo. Y la cuarta y última razón que Pablo utilizó para empoderar a Timoteo fue porque Dios está conmigo en todos los instantes de mi vida. Segunda de Timoteo 4, 13 al 17 lo dice, no lo vamos a leer por tiempo, pero yo sé que usted lo va a leer. Vivamos como si ahora mismo tuviéramos que estar entregando cuentas a Dios. No nos burlemos de las profecías y discernamos los tiempos que son cortos y que nos permiten abrir puertas para nuestros beneficios, olvidándonos que estamos en una carrera donde nos mostraremos como atletas que no tienen de qué ser avergonzados, ni obreros que tienen miedo a ser probados. Bien, lo único que les digo es, mis pruebas salieron negativas, estoy con vida. El último médico que me vio, me dijo, las medicinas y el tratamiento que no te quisieron dar por haber salido voluntariamente, te las dio el cielo porque las necesitabas. Y el cielo sí me las dio con esta enseñanza. Y aparte de eso, quiero decirles que sí tenía que descansar, pero realmente tenía que ser ministrada por el mismo Señor para no tomar ese 1 o 2 grados sutiles, sino caminar derecho donde Él quiere que caminemos. Dios les bendiga, hermanos.